Devocional 20 de diciembre, Juan 1, 10, 11, ¿le conozco? Esto es extraño. Dios vino al mismo mundo que creó, a las criaturas que creó, a su imagen, y sin embargo el mundo no le conoció. Esto muestra cuán profundamente la naturaleza caída del humano rechaza a Dios y que muchos rechazan, no le recibieron a la palabra de Dios y la luz. A lo suyo vino, es una expresión exacta utilizada para el discípulo amado cuando, en respuesta a las palabras de Jesús desde la cruz, llevó a María a su casa. Cuando el Verbo vino a este mundo, no vino como una alígena, llegó a casa. Se dice que los suyos, que no le conocieron, pero tampoco lo recibieron. La luz vino al mundo donde podía ser vista y donde su luz podría iluminar el entendimiento humano. Todo lo que existe le debe a él su existencia. A pesar de eso, el cosmos falló en reconocerle, le crucificó. El Verbo no fue donde no fuese reconocido, vino a lo suyo, donde la gente le debía haber conocido, y fue su pueblo, los suyos, quienes no lo recibieron. Vino a los israelitas, el pueblo elegido de Dios. Dios les había preparado durante siglos para recibirle entre ellos, pero lo rechazaron. No obstante, debemos tener cuidado de no juzgar. El rechazo del Verbo por parte del propio pueblo de Jesús no se limita a la época de Jesús, ni a la de este evangelio. Mucho del mundo hoy todavía se encuentra en rebelión, todavía prefiere las tinieblas a la luz, porque sus obras son malas. Esta es la verdad para todos nosotros en algún momento de nuestras vidas. Se menciona claramente que el mundo no recibió al Verbo, al Hijo del Dios viviente, que el mundo no conoció ni recibió al Señor Jesús. Si uno busca respuestas fuera del contexto bíblico, uno podría terminar sacando conclusiones erradas, equivocadas. El Señor no se vestía con ropas lujosas ni esplendorosas. Él era muy humilde en su forma de ser y en su forma de vestir. Por eso algunos podrían arguir que a muchos judíos de su época les pudiera haber sido difícil imaginar que este hombre que procedía tan humilde era nada menos que el mismo Hijo de Dios. Pero sí lo era, y lo sigue siendo en el día de hoy. A pesar de sus apariencias físicas de aquellos días, el que en Jesús cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La mayoría de la humanidad no recibió a Jesús, porque la gente amaba más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Si Jesús es la luz del mundo, y si nosotros siempre vivimos una vida correcta y sin pecado, no nos va a importar que la gente vea nuestras obras. Al contrario, vamos a querer muchas veces que la gente note nuestras obras, porque estas son buenas. Por otro lado, si nosotros somos hombres impíos y pecadores, entonces allí sí no vamos a querer que la gente vea nuestras faltas y pecados. Vamos a querer permanecer en la oscuridad para que nuestras obras no sean expuestas. No vamos a querer, si somos malos, aceptar la persona de nuestro Señor Jesucristo. Al menos que Dios obre primero en nuestros corazones, vamos a preferir la oscuridad. En otras palabras, cuando no hay intervención divina, si el hombre es dejado solo para escoger entre el pecado y la santidad, el hombre siempre va a escoger pecado. Solo cuando Dios habla directamente al corazón del hombre, recién allí, él va a escoger santidad. Y esto en sí ya es un milagro. Tiene que intervenir Dios en nuestros corazones para que podamos ser salvos. Todavía tenemos libre albedrío, pero Dios nos escoge primero. Todavía podemos rechazar a Dios, pero Él todavía nos da a escoger. Jesús nos revela por qué vino. Vino para que tuviéramos vida en abundancia. ¿Qué es para mí que me dé vida? Sea lo que sea, es allí donde encuentro a Dios. Pero también miro a lo que no me da vida. ¿Hay algo tóxico en mi vida que puedo evitar o renunciar? Hablo con Jesús acerca de esto, sabiendo que Él comprende. Las palabras de Jesús, yo soy, en el cuarto evangelio, son muy significativas. Yo soy el pan de vida, el agua viva de la luz del mundo. Ellas nos indican el estatus divino de Jesús, puesto que Dios mismo, cuando Moisés le preguntó su nombre, declaró, yo soy quien soy. Las imágenes que Jesús usa nos muestran el rostro de Dios. Cuando Jesús dice que es la puerta de su redil, sus oyentes sabrán que Jesús se presenta como un pastor en el Antiguo Testamento, especialmente en el Salmo 23. El ideal de un buen pastor, cuidadoso, es incluso más vivido. Cuando se nos dice que la costumbre del pastor era dormir acurrucado a la entrada del redil, en otras palabras, el vigilante pastor era literalmente la puerta. Para negar el pecado no es solo una cuestión de engañar a nosotros mismos, es hacer Dios un mentiroso al negar su palabra.
Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento subrayan la universalidad del pecado del hombre. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando tenemos verdadera comunión con el Señor, vamos a caminar en la luz. Cuando nos convertimos en un cristiano, no debemos vivir en pecado porque nos damos cuenta de que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Su venida disipó las sombras de la duda, las sombras de la desesperación y las tinieblas de la muerte. Gracias a Jesús, la amargura de la muerte puede haber pasado para todos los seres humanos. Por eso, Jesús es la luz que alumbra a todas las personas que vienen a este mundo. Solo es Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, tiene un corazón suficiente grande para albergar a todo el mundo. La palabra creadora y dinámica de Dios había hecho que el mundo llegara a existir al principio, y desde entonces siempre había sido la palabra, la razón de Dios, que ha mantenido el universo como un conjunto ordenado y al ser humano como una persona racional. Si la humanidad hubiera tenido sentido para verle, siempre se le hubiera podido conocer en el universo. Pero aunque la acción de la palabra estaba a la vista de todo el mundo, la humanidad no la reconoció nunca. Vino a Palestina, que era una tierra de Dios en un sentido especial, y a los judíos, que eran el pueblo escogido de Dios. Era de esperar que aquella nación le hubiera recibido con los brazos abiertos como a un rey que llegara a su nación, pero le rechazaron, le recibieron con odio en vez de con adoración. Aquí tenemos la tragedia de un pueblo que había sido elegido y preparado para una tarea y que se negó a cumplirla. Es terriblemente patético lo que se dice aquí. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Eso le sucedió a Jesús hace mucho y le sigue sucediendo en el corazón de muchos hombres hoy en día. Ante esto, evalúa hoy, ¿le conozco? Papito Dios, te pedimos perdón, Señor Padre misericordioso, porque muchas veces en nuestro transcurrir diario, Señor, le hemos rechazado como hijo de Dios. Padre misericordioso, por eso, Padre amado, hoy que tenemos a tu Hijo en nuestro corazón, Señor, te pedimos, Padre misericordioso, que seas tú, Padre amado, cada día en nosotros, tu Hijo cada día en nosotros y el Espíritu Santo guiando nuestro caminar. Padre bueno, gracias, Señor, porque nos exhortas, Padre misericordioso, que a pesar, Señor, de caminar contigo, de caminar de la mano de tu Hijo, aún nos equivocamos, aún, Padre misericordioso, con nuestro actuar, con nuestras actitudes, lo rechazamos muchas veces, Señor, con la diferencia, Padre misericordioso, que ya somos tus hijos y tú nos disciplinas como a hijos, Señor. Por eso, Padre bueno, hoy ponemos en tus manos, Señor, tantos corazones, Señor, que aún no le conocen, tantos corazones que aún le rechazan, tantos corazones que aún se niegan, Padre misericordioso, a aceptar la luz en sus vidas. Papito Dios, porque sabemos, Señor Padre misericordioso, que nosotros llevamos la palabra hasta el oído, pero tú la llevas hasta el corazón, Señor. Tu Espíritu se encarga, Señor Padre misericordioso, de que esa palabra, Señor, nunca llegue vacía, Padre amado. Papito Dios, también sabemos, Señor, que tu Espíritu Santo es el que adoba esos corazones, el que suaviza, Padre misericordioso, y el que hace la obra, Padre amado. Por eso, Padre bueno, gracias, Señor, porque cada día nos reconforta, Señor, sabiendo que somos simples mensajeros, Señor Padre misericordioso, que jamás hemos sido tus secretarios, Señor Padre amado, sino que cada día, Señor, le conocemos, le amamos, le adoramos, Padre misericordioso, y también, Padre Santo, que andamos de tu mano bendita, que contigo, Señor, tú nos bendices, que con tu Hijo nos llenas de tu amor y con el Espíritu Santo, Padre amado, nos guías, nos das luz y nos proteges. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy, ¿le conozco? Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar si le conocen. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá. Ve a nuestro canal en YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.